Son las 8:10 de la mañana. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Consultorio Médico. Les saluda el doctor Gustavo Edgardo Aguilera, médico pediatra, quien lunes, miércoles y viernes les trae la mejor información y a los mejores especialistas para que ustedes puedan consultar e informarse sobre los temas de salud que a usted más le interesan. Hoy para mí es un privilegio presentar para mí uno de los mejores gastroenterólogos que tenemos en nuestro país. Él es el doctor Marco Antonio Sánchez y nos va a hablar de la úlcera péptica. Es un gusto realmente, y espero pues que ustedes puedan aprovechar este conocimiento, la presencia de la experticia de nuestro especialista de hoy. Pueden hacer sus llamadas con toda confianza, tienen los teléfonos en pantalla, 9693-5261 o el 3249-4468. O enviar mensajitos por WhatsApp al 9829-0228. 9829-0228. Y dicho esto, pues le damos la bienvenida y la palabra al doctor Marco Antonio Sánchez. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias al doctor Aguilera por cedernos este espacio, siempre con una reflexión tan oportuna, ¿verdad? Hablaba yo con él que a veces siempre posponemos las cosas, y entre esos creo que este es uno de los temas también en los que a veces posponemos, ¿verdad? Porque uno va sintiendo algunos malestares, los va dejando, hasta que de repente algunas cosas se complican. El término úlcera como tal hace quizás mención o hace hincapié en que lo que hay es una pérdida de continuidad. Es como una llaga, para decirlo así, ¿verdad? Quizás en una forma más sencilla. Nuestro estómago es un estómago muy resistente, de hecho soporta un ácido que es capaz de digerir hasta el alimento más duro o más grosero que podamos ingerir, ¿verdad? Pero llega un momento, ese efecto del ácido es mayor que los mecanismos de defensa que la mucosa de nuestro estómago tiene, y entonces en ese desbalance, en ese desequilibrio, es cuando se forma, ¿verdad?, esta llaga que puede traer consecuencias importantes, siendo quizás el síntoma principal el hecho del dolor, ¿verdad?, y quizás el síntoma que obliga a la persona, el dolor estomacal o gástrico que obliga a la persona a buscar atención médica. Hay que reconocer que se llama úlcera péptica porque tiene que ver con el efecto de la pepsina, que es una enzima que tiene que contener el jugo gástrico, que es capaz de desintegrar los alimentos. Entonces nosotros una úlcera péptica la podemos encontrar tanto en el estómago como en la porción que continúa del estómago, que es lo que conocemos como el duodeno, la primera porción de nuestro intestino delgado. Entonces, cuando decimos úlcera péptica nos referimos a las dos, ya sea una úlcera en el estómago o una úlcera en el duodeno. Bueno, y definitivamente creo que ahí se ve en la imagen un abdomen, y como en color más rojo donde es que más produce el dolor. En esta otra imagen se ve, y es interesante porque ahí lo que se ve es la vesícula, ¿no? Entonces, si se fijan ahí, lo que está señalado es la úlcera, pero es una úlcera. Bueno, aquí se ve otra imagen, ¿verdad? Ahí se ve una porción del intestino, que es el duodeno, y se ve ahí esa llaga, como decía el doctor. Pero bueno, es una cosa interesante, eso es una cosa muy frecuente, ¿cierto? Sí, es una cosa frecuente, Gustavo. Lo que pasa es que muchas veces, como no se busca atención médica de inmediato, ¿verdad?, de repente, pues el cuerpo tiene mecanismos para sanar, para cicatrizar, para sanarse por sí mismo, ¿verdad? Y de esa forma quizás mucha gente pasa desapercibido, y en el futuro, cuando de repente una persona se ve obligada a hacerse un examen de endoscopía, como cicatrices, ¿verdad? Y aquí podemos ver una fotografía quizás más evidente de cómo existe esa llaga cubierta por esa capa amarilla que es fibrina. Esta ya es una úlcera que ya está en proceso de cicatrización. Podemos ver cómo el alrededor
está sumamente inflamado, ¿verdad? Entonces, claro, ya esto va siendo una solución de continuidad o una comunicación con las capas más profundas del estómago, y eso es lo que genera los síntomas, ¿verdad? E incluso las complicaciones. Entonces sí es común y como decía, pues el organismo tiene maneras como cicatrizar esto, pero pues muchas veces por no saber y no atenderse a tiempo, uno persiste con algunas conductas de riesgo que son las que favorecen la formación de estas lesiones. Es interesante. ¿Esto es más frecuente en mujeres, varones, alguna edad en que se presente más, con mayor preponderancia? Ok, por ejemplo, en cuanto a la distribución por edades, es más común la úlcera gástrica en personas mayores, ¿verdad? Personas arriba de los 50, 60 años. En cambio, la úlcera duodenal es más común en jóvenes, en personas entre unos 20 y 40 años, ¿verdad? Igualmente, la úlcera gástrica, o sea, la que está en el estómago, y ambas se asocian hoy mucho con esta bacteria Helicobacter pylori, pero la úlcera del estómago también tiene una fuerte asociación con sobre todo el uso de antiinflamatorios, ¿verdad? Ahora que está muy común que para cualquier golpe, de repente uno va a la farmacia, va a la pulpería y compra alguno de estos productos, ¿verdad?, que van a calmar el dolor, pero que lastimosamente no nos dicen que su uso también puede conllevar a una úlcera del estómago. Las úlceras duodenales es así casi en un 100% están relacionadas con el Helicobacter pylori. Y eso es bien interesante. Yo me recuerdo bien, y eso no nada más para que ustedes vean, estar en un hospital privado de guardia y un niño que llegó con problemas de sangrado digestivo por el abuso de un medicamento antiinflamatorio. O sea, yo creo que no hay médico o persona en general que no haga uso de estos productos. ¿Por qué? ¿Y qué hacemos? Pues si alguien está con un dolor, la verdad es que el dolor le quita calidad de vida a la persona y entendemos que hay que tratar de darle mejor calidad de vida, pero el abuso es una situación muy delicada. Con eso en mente yo siempre tengo mucho cuidado de no abusar del uso de estos productos, tratar de dar lo menos posible, especialmente en niños, porque si de chiquito empezamos con el uso de estos medicamentos, ¿qué nos pasa cuando ya estamos, bueno, ya estamos a nuestras edades? Sí, ya nos empieza a doler de todo, la edad de los nunca. Así es, y como yo creo que este programa tiene mucho énfasis preventivo, lo que tú acabas de decir creo que es uno de los pilares esenciales en el cuidado de nuestra salud, y es el abuso que a veces hacemos de medicamentos, sobre todo de este grupo de medicamentos antiinflamatorios que a veces son prescritos por colegas. Lastimosamente muchas veces pues, nos falta un poco de comunicación, de explicarle a la persona el uso de ese medicamento es autolimitado, ¿verdad? No que lo va a poder usar indefinidamente. Y a veces al paciente se le olvida también preguntar, doctor, ¿por cuánto tiempo lo puedo usar en el futuro? ¿Qué riesgos tengo? Etcétera. Entonces ahora se vuelve bien común que haya personas tomándolos indiscriminadamente o, como digo, a veces el acceso libre, ¿verdad? Entonces una de las cosas que se ha recomendado, por ejemplo en esto, es que el paciente nos ayude a realmente entender qué tan fuerte puede ser su dolor para ver si necesita un antiinflamatorio o si necesita un analgésico de otro tipo, como puede ser un acetaminofén, un paracetamol, cuyo efecto en el estómago es menor que lo que puede ser un antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, sí, el uso de un antiinflamatorio, hay algunas investigaciones, Gustavo, que dicen que un antiinflamatorio ya a las 24 o 48 horas ha provocado tanta agresión al estómago que en algunas personas le puede provocar complicaciones. Ya no digamos si lo toma 5, 7 días, 10 días, 15 días, y a esto no se agrega entonces algo que proteja el estómago, ¿verdad? Sí, eso es importantísimo, y de nuevo, ¿no? Con la población pediátrica tal vez el problema no es tan acentuado, son
los niños son tan nobles, o sea, me encanta por eso mi especialidad, ¿verdad? Porque ellos con un poquito, o sea, llegan así malitos, decaídos, con fiebre y un par de cosas al día siguiente están como que sin nada. O sea, pero ya uno mismo, cuando va pasando el tiempo, entonces empieza, si ya hizo un poquito de ejercicio, ya le duele el talón, ya le duele la tobillo, ya le duele la rodilla, ya le duele el brazo. Y bueno, la otra cuestión que a mí sí me preocupa es la parte, porque no solo somos los médicos que estamos recetando, digamos, un poquito indiscriminadamente esto, sino que en una cultura como la nuestra, donde la gente se automedica, o sea, y eso es una cosa pero delicada, porque le funcionó. Y no solo la usan ellos, o sea, dicen, no, pues si la vez pasada me dieron esto, ¿para qué voy a ir al médico? O sea, ya voy y la compro y me ahorro el dinero de la consulta, o el tiempo, porque digamos que va al centro de salud, ¿verdad? Y va a estarse media mañana, si no más. Entonces, no, mejor va y la compra. Y peor aún, la receta. La recomienda, la receta. Sí, ya se vuelve su arma, su as bajo la manga, como decimos, y ya cualquier dolor, mira, a mí me llegó tal cosa. Sí, Gustavo, y realmente yo te digo que la mayor causa que vemos en nuestra consulta de pacientes con complicaciones y con úlceras o complicaciones de úlcera es eso, el uso de antiinflamatorios en forma indiscriminada y a veces hasta combinados, Gustavo. ¿Verdad? Hay unos medicamentos que se llaman también esteroides, ¿verdad? Y ahí hay uno famoso que es la prednisona, la metilprednisolona. Entonces hay gente que combina un antiinflamatorio, ¿verdad? Como el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno, por ejemplo, y a eso le agrega un esteroide, ¿verdad? Entonces, cuando llegan con unas complicaciones tremendas, y ya cuando uno empieza a ver antecedentes, dice, sí, tengo de estar usando tal y tal medicamento, ¿verdad? Por tanto, porque tenía un dolor y lo he usado en forma continua, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Mira, yo de nuevo con los pacientes, por ejemplo, asmáticos. O sea, claro, los esteroides son realmente un pilar en el tratamiento. Pero gracias a Dios, con el pasar de los tiempos hemos encontrado que los esteroides utilizados de una manera en aerosol, en inhaladores, tienen mucho menos efectos secundarios que los tomados ya sea inyectado o por vía oral. Pero igual, o sea, ¿qué es lo que pasa? Que un medicamento inhalado, un inhalador, un esteroide en inhalador, los costos son elevados. Claro. Entonces, de repente ir a comprar una prednisona que le funcionó bien en una crisis anterior, entonces los papás dicen, no, esto, pero no se dan cuenta de los efectos secundarios que pueden haber. Las úlceras son cosas que pueden generar complicaciones serias. O sea, yo les digo serias. Como médico, en algún momento general, he visto personas, bueno, yo no creo que, bueno, no por úlcera, pero bueno, sangrados digestivos, pero de esos que realmente asustan, ¿no? En niños tal vez no de esa forma, pero hay otras alteraciones como problemas de las glándulas suprarrenales, detención del crecimiento de un niño, otros efectos. Isquemias, por ejemplo, elevación de los niveles de azúcar. Exacto, ¿verdad? Entonces hay alteraciones que se usan o que pasan por el abuso de estos medicamentos. Pero bueno, en adultos eso es una cosa, yo pienso, como pan nuestro de cada día. Es correcto, en adultos es quizás de las complicaciones más frecuentes que tenemos y de las causas de sangrado digestivo alto sigue siendo la causa número 1, ¿verdad? Tanto la gastritis erosiva como las úlceras pépticas, ¿verdad? Y como decía, dentro de las causas, el Helicobacter y el uso indiscriminado de antiinflamatorios es de las cosas que sí influyen. Aquí quizás vamos a desmitificar un poquito al café, porque esa es otra cosa que alguna vez se le echó la culpa al café, a los refrescos gaseosos, ¿verdad? Que con esto no estoy diciendo que hay que consumir refrescos gaseosos, porque eso trae otras consecuencias, pero estas cosas no son tanto causa de este tipo de úlceras.
Claro, insisto, puede que aumenten los síntomas en algunas personas, pero quizás no. Ahora, interesantemente, una de las causas, Gustavo, que hoy estamos viendo mucho también y que no causa tal vez, un factor también que ayuda un poco, es el nivel de estrés que las personas están manejando. ¿Verdad? El estrés se ha asociado a una casualidad, no causalidad tal vez, no como causa, pero sí como factor que ayuda. Y sobre todo porque durante los periodos de estrés mucha gente de repente deja de comer en horarios, entonces mantiene su estómago vacío más tiempo. Eso favorece que perdamos ese efecto amortiguador de los alimentos al mezclarse con el ácido. Con el estrés mucha gente fuma y el tabaco sí es una de las cosas que más afecta el tabaquismo. Con el estrés mucha gente para relajarse ingiere alcohol, ¿verdad? Entonces tal vez no es el estrés en sí, sino que todo lo que quizás el estrés conlleva, ¿verdad? Entonces son de las cosas que de repente las personas pueden ayudar a modificar. Incluso con lo del Helicobacter, fíjate que aunque la transmisión se habla que es por vía fecal oral y oral oral, pero el hecho de tener hábitos higiénicos, lavarse las manos, el comer comida que esté bien cocinada, ¿verdad? Comida quizás lo más segura posible, es una forma como previenes la contaminación. Entonces sí hay cosas que podemos hacer para evitar probablemente llegar a padecer de uno de estos problemas. Bueno, aquí hay tres factores importantísimos que hemos mencionado. El Helicobacter pylori, que de nuevo ahí necesitamos diagnóstico, o sea que hay que ir al médico, hay que hacerse los exámenes y en caso de que exista comprobación, darle tratamiento. O sea, no todo el mundo necesita tratamiento por Helicobacter pylori si no hay síntomas, pero bueno, eso lo va a explicar mejor el doctor Marco Antonio Sánchez. El otro factor es pues el abuso de medicamentos antiinflamatorios no esteroidales, o sea, aspirina, diclofenac, ibuprofeno, etcétera. El abuso, no digamos que no es que no hay que usarlo, hay veces que hay que usarlo, algunas veces para las personas que tienen problemas crónicos, pues voy a decirlo así, el médico les da la contra, un protector gástrico, porque la persona está con dolor, no tiene vida, entonces ok, hay que proteger, quitar ese dolor, pero proteger el estómago, ok. El estrés, bueno, ese sería un tercer factor. No es nada fácil, ok, vivir en una cultura, en un país como el nuestro. Bueno, en el mundo actual en general que vivimos, ¿verdad? Sí. Realmente creo que eso es una cosa que de años hemos venido cada vez como que sintiendo más su influjo, ¿verdad? Sí, sabemos eso y claro, yo me pongo a pensar en todas las cosas que estamos viviendo como país, ¿verdad? Pues ustedes saben de estas cuestiones de inseguridad, de todo el temor, el miedo que existe. Usted sale de la casa y no sabe si regresa. Los padres que de repente quedamos esperando a nuestros hijos porque salieron con sus amigos y bueno, ok, es difícil manejar eso, pero bueno, yo pienso que no es la cuestión de las circunstancias en sí, porque no podemos controlar las circunstancias, es cómo reaccionamos a las circunstancias. Y ahí meto mi cuchara y es confiar en Dios. O sea, Dios es soberano. Obviamente tenemos que ser sabios, ¿verdad? Porque dice que el necio ve el mal y se aparta. El sabio. El necio va y recibe el daño. O sea, tenemos que actuar con sabiduría. Yo a un paciente le digo, a la mamá que está angustiada, ni se aflija ni se afloje. No se aflija, Dios tiene control. O sea, nadie va a sucumbir si Dios no lo permite. No se afloje. O sea, hay que hacer lo que hay que hacer y ser responsable. O sea, en este caso, pues hombre, hay que andar en horas correctas, en lugares seguros, no andar provocando, pues. Si hablamos de otras cuestiones, sea sabio con sus finanzas, no gaste más de lo que gana, porque si no, entonces va a estar ansioso toda la vida. Es la famosa carrera de la rata, ¿verdad? Que vivimos para pagar deudas, y en eso estamos toda la vida, ¿no? Salimos de una y ya estamos metidos en otra. Nosotros provocamos ese estrés porque sucumbimos ante
ante la oferta, ¿verdad?, de las cuotas chiquitas y de endeúdese y de eso tenemos que evitarlo. Pero bueno, no es tan fácil, no es tan fácil porque toda la publicidad, toda la corriente nos empuja a tratar de tener un estándar y que no somos felices si no tenemos tal cosa. Bueno, ok, sería otro tema. Hay mitos también, perdón. No, que gracias de veras por tu buen aporte, porque como yo le digo a las personas, no todo lo resuelve una pastilla, Gustavo. No todo lo resuelve un examen, ¿verdad? Entonces, reflexiones como las tuyas son apropiadas. Realmente el vivir sabiamente creo que es algo que nos cuesta todo, ¿verdad? Y es algo a lo que deberíamos de apuntar más que estar esperando que una pastilla nos va a resolver todo. Y yo solo quisiera hacer una acotación. Mencionaste algo muy importante como es el uso de la aspirina. Si te fijas, la aspirina a dosis baja, hoy hay una tendencia a decir que es algo bueno, que es algo preventivo, que nos puede evitar infartos y problemas cardíacos. Eso es media verdad, porque la otra verdad es que la aspirina usada en quien no la necesita puede provocar una úlcera péptica, ¿verdad?, aunque sea a dosis bajas. Entonces, siempre que se vaya a tomar aspirina, hay que estar seguro que la persona realmente es el candidato adecuado. Pero solo porque tengo más de 40 años y no tengo ningún antecedente cardíaco, ni en mi familia, ni personal, definitivamente no la ocupo. Y más bien, dialogando con algunos colegas de cardiología, ahora ellos están también restringidos en eso por el riesgo de que aspirina pueda provocar, entre otros, sangrados incluso cerebrales, ¿verdad?, en gente que no la ocupaba, pero que la empezó a tomar pensando que con esto me voy a prevenir de un problema cardíaco grave, ¿verdad? Eso es interesantísimo, porque de nuevo muchas veces la propaganda, porque ya salen ahí hasta los nombres comerciales y los beneficios que presentan, pero de nuevo en estas cosas la automedicación no es correcta y no la vamos a apoyar ni a promover de ninguna forma. Ahora, hay un montón de mitos en cuanto a esto, digo. Podemos hablar, por ejemplo, de el picante, ajá, del chile, ¿verdad? O sea, no, tiene gastritis porque come chile. Pero entonces los mexicanos o los de la India todos tendrían úlceras. Úlceras. Correcto. Fíjate que, como dices tú, eso es un mito. Incluso alguna vez, no sé si los mexicanos, para pues no dar su brazo a torcer, hicieron un estudio y salieron diciendo que quien consumía chile, más bien eso tenía un efecto protector contra el cáncer gástrico. Entonces yo creo que tal vez el asunto es lo que conocemos como dispepsia, las malas digestiones, ¿verdad? En donde sí hay cierto grupo de personas, Gustavo, que al consumir ciertos alimentos sienten que aquello no les es beneficioso. Ahí hablamos, por ejemplo, de nuevo del café, los condimentos en exceso, el picante, quizás algunas gaseosas, ¿verdad?, etcétera, donde la gente empieza a sentir malestares, incluso algunos de estos generan reflujo gastroesofágico, pero que esto realmente esté contraindicado, o sea, la causa, no tiene una connotación así tan fuerte, ¿verdad? Probablemente sí conlleve a síntomas y de nuevo alguna gente notará que al quitarlos mejora, ¿verdad? O sea, que los que les gusta el chile y no les hace daño, sigan comiendo chile, no hay problema, no hay problema. Sí, mi consejo siempre es que busquemos ahora que está muy de moda esto de lo artesanal, lo orgánico, quizás, pues es más, ¿verdad?, si queremos ahorrarnos, hasta preparar nuestras propias salsas y condimentos en casa, ¿verdad? Hay gente que fabrica buenos chiles en casa, busca una buena receta y todo, y quizás esto te evita consumir pues alimentos que traen otro tipo de sustancias que pueden ser más bien las desencadenantes y no en sí el chile, ¿verdad? Interesante. Bueno, el otro tema yo creo que muchos están así, como dicen en mi barrio, chiva, precisamente con el alcohol. O sea, porque el alcohol, sí entenderé que es un factor irritante. Sí. Y para nuestro pesar, la Organización Mundial de la Salud dijo que no hay ninguna dosis de alcohol segura. O sea que antes, ¿te acuerdas? Había aquel de cosa que tomarse una copa de vino al día favorecía la salud cardíaca. Hoy la OMS nos tiró por el suelo eso y dijo que realmente cualquier cantidad de alcohol puede ser dañina al organismo.
Bueno, estas son cosas que quizás están en debate todavía, pero yo creo que hablamos del abuso. Y aquí el abuso sería el uso probablemente, vaya, en el caso de la cerveza, de más de 3 cervezas en el hombre al día o de más de 2 cervezas en la mujer al día, eso ya es abuso, ¿verdad? Entonces, de más de quizás 2 tragos de ron o whisky, ¿verdad? Eso ya sería considerado por los gramos y las onzas de alcohol, ya sería abusar, ¿verdad? Hay gente que, bueno, no lo hace, pero de repente el fin de semana se toma 6, 8, 10 cervezas y eso pues igual cae en el mismo rango, ¿verdad? No lo hace a diario, sino que las acumula para el fin de semana. Entonces yo creo que con el alcohol sí tendríamos que ser bastante prudentes, ¿verdad? En quizás limitar cuáles son los niveles de abuso, ¿verdad? Porque aquí ya no solo involucra al estómago, involucra también al hígado, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo, porque son cosas que a uno le marcan, ¿no? Recuerdo pasar un turno en un internado haciendo un lavado gástrico toda la noche y transfundiendo sangre a una persona con varices esofágicas por cirrosis. O sea, y la cirrosis en ese paciente era por alcohol. Entonces, hijo de puchica, o sea, pero es una cosa, es que como que si reviviera en mi mente, en mi memoria, toda esa noche, ¿verdad? Yo creo que tenía una compañera, por cierto, ahora ella es médico internista, pero de esas personas muy, ¿qué puedo decir? Proactivas. O sea, acelerada, ¿verdad? Creo que conseguimos esa noche 12 pintas de sangre. O sea, que era difícil conseguir una o dos, ¿verdad? Pero esa mujer, ¿cómo? No sé. Y se transfusió. Les puedo decir que pasamos el turno. Pero ese hombre murió en la mañana siguiente. Y yo me acuerdo, imagínense pues estar en el hecho con una persona, ¿no? Lo evangelicé, o sea, digo, platicamos de la vida, ¿no? O sea, yo creo que una persona que está en esas circunstancias ya sabe que pronto va a rendir cuentas con el Señor. Pero para mí fue impresionante, ¿verdad? O sea... No, y lo es, Gustavo, cada vez que nos enfrentamos a una complicación de esa naturaleza, encontrar una úlcera sangrante, ¿verdad? O un sangrado digestivo, saber, como yo les digo, que realmente la vida se está yendo, ¿verdad? Por ese orificio, ¿verdad? Entonces, sí, es una cosa que siempre a uno lo mueve, ¿verdad? Y ahí es donde uno pues realmente reconoce que mucho de lo que uno hace realmente es con el apoyo de Dios, ¿verdad? Porque de repente uno ve a alguien que dice uno, ¿cómo se va a salvar? Y bueno, Dios tiene otros planes. Pero lo que vamos siempre es a la salud preventiva, ¿verdad? En un país como el nuestro, donde pues la infección por Helicobacter pylori es tan alta, y aquí vamos a quitar otro mito, ¿verdad? No todas las úlceras son cancerosas, ¿verdad? Hay úlceras que si son por Helicobacter pueden ser benignas, ¿verdad? Y pueden tratarse y curarse a tiempo, así que aquí quizás el mensaje es a tiempo. Entonces, si alguien está con síntomas, ¿y cuáles serían esos síntomas? Bueno, ardor en la boca del estómago, ¿verdad? Lo que comúnmente todo el mundo es que tengo una gastritis, dice, porque me arde el estómago, un ardor que ya dura más de un mes quizás, que ya tiene que ser con medicamentos que se esté calmando, Gustavo, un antiácido, algún otro medicamento que uno compre en la farmacia, pero que si ya no está ese medicamento, ya uno no tiene mejoría. Malestar al comer, ¿verdad? Que incluso hay personas que adelgazan porque evitan comer, porque la comida más bien le genera más ardor. Otros más bien dicen, no doctor, a mí el comer me calma el dolor más bien. Entonces eso antes eran síntomas para saber si era una úlcera gástrica o una duodenal, pero son estos dolores en relación a alimentos. Igualmente, Gustavo, esa sensación de disconformidad, llenuras, ¿verdad? Eructos. Incluso cuando ya empiezan a asomar complicaciones, vómitos, ¿verdad? Vómitos que a veces, como decías tú, cuando ya es una complicación más grave, pueden haber vómitos de color negro o como le llamamos, en pozos de café. Uno le dice, vomitó como el asiento del café. Sí, doctora, sí. O vómitos negros o defecación negra, ¿verdad? Gente que dice, doctor, estoy defecando negro. Entonces, todas esas ya son datos de alarma que deben de hacer al paciente ir a ver. Algunos pacientes dicen, doctor, ya días tengo un cansancio.
¿verdad? Mire, me da un malestarcito en el estómago y viera qué cansado me siento, qué débil. Le haces un hemograma y es una gran anemia, porque a veces lo que hay es un sangrado en forma microscópica, oculta, no se ve, no se visualiza, y la persona ya. Entonces, generalmente, Gustavo, las úlceras malignas son malignas de un inicio. Por eso es importante que cuando alguien se vaya a hacer un examen de endoscopía y el médico le diagnostica una úlcera, se asegure que le tomaron biopsias de esa úlcera para demostrar si es una úlcera en relación a Helicobacter o si es una úlcera más bien en relación a algo más grave. Bueno, eso es importante. Y es que definitivamente, de nuevo, la búsqueda, diría el doctor Alvarenga, del culpable, de quien se está robando las gallinas, es vital. O sea, para tener un buen tratamiento necesitamos un buen diagnóstico. Lastimosamente, insisto, y aquí voy a cambiar de medicamento, porque la automedicación de los problemas de dolores antiinflamatorios es una cosa común, pero súper común. Pero ahora también se está haciendo común el uso de medicamentos para problemas estomacales, y así automedicados sin tener un diagnóstico, ¿cierto? Es correcto, y aquí tenemos dos variantes. Una es lo que dices tú, el uso indiscriminado de los que llamamos hoy inhibidores de bomba de protones, o como comúnmente le llamamos protectores gástricos. Entonces, ahorita a nivel mundial hay mucha inquietud porque el abuso es enorme, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, se está haciendo una fuerte revisión, Gustavo. Incluso hay artículos que ahora están hablando de desprescribir, ya no de prescribir, ya no de indicar, sino de decirle a la gente, ya deje de tomarlo, porque hay gente tomándolos por años sin razón alguna. Personas, por ejemplo, que dicen, es que como tomo 2, 3 medicamentos necesito un protector, y resulta que ninguno de los medicamentos que toma es lesivo al estómago. Si usted me dice, doctor, es que yo tomo, vaya, para mencionar, irbesartán, es que yo tomo furosemida, ¿verdad?, para mi presión, y encima me dieron un medicamento, doctor, que se llama rosuvastatina, ¿verdad?, o atorvastatina, porque tengo alto el colesterol. Entonces el médico, yo le dije al médico que me diera un protector. Ninguno de estos tres lastima el estómago, por lo tanto el uso de un inhibidor de bomba de protones no tiene sentido. Y cada vez estamos viendo mayor preocupación de efectos no causales tal vez, pero sí relacionados. Entonces se habla ahora que los inhibidores pueden provocar ciertos problemas como demencia. En algunos lados han dicho que puede aumentar la mortalidad, en otros lados se dice que puede, por ejemplo, en pacientes cirróticos, tener complicaciones, alterar la microbiota intestinal y ser motivo para diarreas, por ejemplo, y cada vez se van sumando. Ahí se habla de efectos renales, efectos cardíacos, óseos, como bien dices tú, que quizás no es la causa, pero que se asocia con otras enfermedades en donde el inhibidor de bomba no estaba necesariamente indicado. Entonces, en Estados Unidos ya salió esa, y la tendencia ya es empezar a revisar. Mira, porque claro, los norteamericanos son muy en eso de que las compañías de seguros, como todo es con seguro, que no indiques más de lo que el paciente necesita. Entonces ellos están queriendo que entonces empiece a quitar eso, porque allá igual que aquí se pueden conseguir a dosis mínimas en los supermercados. Esa es una parte, Gustavo. Entonces no usemos un medicamento si no estamos seguros que lo necesitamos. Y la actitud aquí es, úselo en quien lo necesita, en el tiempo que lo necesita y en la dosis mínima que lo necesita. Quizás ese sería el paradigma para el uso de los inhibidores de bomba de protones. Ahora bien, tú mencionabas el otro asunto. ¿Cuál es el otro gran problema ahora? Que todo mundo se quiere tratar Helicobacter pylori sin saber si necesita tratamiento. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora, Gustavo? Que cada vez más nuestros tratamientos de Helicobacter iniciales o sencillos ya no resultan. Ahora hay que recetar un montón de medicamentos que son más difíciles de tomar, porque en medicina realmente entre más medicamentos se le dé a una persona, más cuesta que cumpla. Ojalá pudiéramos hallar algún día una cápsula que tuviera todo, por ejemplo, que fuera para la diabetes, para la presión y para el colesterol en una sola cápsula. Pero es más fácil, porque si no hay que tomar 2 de esta, una de esta, otra de aquella. Pues con Helicobacter está pasando eso, la resistencia, Gustavo, ¿verdad? Porque estamos abusando. Ahora todo el mundo, ¿verdad? De repente incluso ahora hasta hay ferias, ¿verdad? De repente en un mercado, en un supermercado, venga, le voy a hacer la prueba de Helicobacter.
y aquí el 80% podemos salir positivos. Entonces, ¿qué pasa? Ya mire, usted le salió positivo, tenga, aquí está la receta, vaya, cómprelo. Entonces no sabemos si ese paciente lo ameritaba o no. Mucha gente lo empieza a tomar, le cae muy pesado porque era un antibiótico, y de repente lo deja, entonces genera resistencia. Y eso es triste, y eso es triste. Y eso lo hemos dicho, creo que el doctor Marcos lo dijo la vez pasada también, la prueba de sangre lo que dice es que hay anticuerpos. O sea, que pudo haber una infección hace 2, 3 años, 5 años, qué sé yo, pero no está diciendo que hay actividad de la bacteria en este momento. Entonces, de repente, por eso es que estos exámenes de sangre sirven para hacer estudios de, nosotros decimos prevalencia, o sea, cuántas personas han tenido contacto con la bacteria, pero no que haya enfermedad en este momento. O sea, no sirven para definir o diagnosticar la enfermedad aguda. O sea, para eso están los otros exámenes que pues ya el doctor los había dicho en la ocasión anterior. Está la prueba de aliento, está la prueba en heces, también está la endoscopía donde se hace la biopsia. O sea, pare de contar, ya no hay más. O sea, esa prueba de sangre para diagnosticar la enfermedad no sirve. Ok, pero bueno, esas son cuestiones que son bien importantes porque, de nuevo, se necesita educación. O sea, claro, la gente va, le hacen la prueba y dice, no, usted tiene Helicobacter, tiene que tratarse, la Helicobacter da cáncer. Ah, no, entonces, claro, me la tomo. Pero ciertamente, de repente, lastimosamente, no hay mucha ética en eso de parte de quien lo está manejando. Entonces, ojo. Yo sí creo que el pensamiento minimalista en medicina es correcto. Entre menos, mejor. O sea, pero vivimos en una cultura, Marcos, que las personas van, me recuerdo bien como que si fuera ayer también, que estábamos atendiendo pacientes en el centro de salud o en el hospital y de repente encontrábamos a alguien sano, no le encontrábamos algo, entonces le decíamos, no necesita medicamentos, enojadísimos, no, ¿cómo venga a perder una vitamina D? Sí, aunque sea para los parásitos, ok, o sea, y no es que no lo entienda, ¿no? Por la cultura misma que tenemos, si la gente muchas veces va implorando que se le inyecte. O sea, porque la inyección es buena, el medicamento tomado no lo es, o sea, y no es cierto necesariamente. O sea, ok, en otras culturas las personas van, los anglosajones, los gringos, pues, ellos salen felices si les dicen que no necesitan medicina. Y cuando vienen acá y uno les receta antibióticos, por ejemplo, lo cuestionan. O sea, y los antibióticos en particular le tienen mucho temor, porque no es parte de su cultura estar tomando antibióticos, ¿ok? Ellos saben que hay muchos más efectos deleterios, negativos, al tomar estos productos. Pero bueno, de nuevo, es una cosa que nosotros estamos tratando de cambiar, o sea, ese tema interesante de tomar la dosis mínima necesaria. O sea, si hay un paciente que tiene un problema de asma, por ejemplo, no le vamos a dar el tratamiento más pesado de entrada, porque de repente con el primer paso se cura, ¿no? O se mejora, se controla, ¿verdad? Y si no, pues vamos al siguiente paso y al siguiente, hasta encontrar la dosis mínima necesaria. Pero de nuevo, es una cosa que hay que ir enseñando. Ciertamente pienso yo que en esto del estómago tenemos que cuidarnos, ¿cierto? O sea, y especialmente qué comemos, cómo comemos, cuándo comemos. O sea, precisamente ha sido el doctor Sánchez que de alguna manera me ha enseñado, dice, no, con el estómago hay que tener cuidado, o sea, hay que respetarle los horarios. O sea, No, eso que tú dices es esencial, ¿verdad? Y volvemos. Realmente siempre nos va a salir más cómodo hacer una medicina preventiva que una medicina curativa. El hecho siempre de insistir, de tener horarios fijos de comida, de tener un ritmo, ¿verdad? Donde nuestro estómago pueda tener una secreción ácida, donde haya alimentos con los cuales mezclarse, ¿verdad?
Luego creo que hoy vamos a tener o dentro de pronto, o estamos viendo ya, una epidemia muy relacionada también al aparato digestivo, que es el hígado graso, Gustavo, ¿verdad? El hígado graso es un acúmulo excesivo de grasa en el hígado que tiene que ver tanto con aspectos propios, metabólicos, la diabetes, por ejemplo, el colesterol, triglicéridos altos, pero tiene que ver con el sobrepeso. Entonces, obviamente, y creo que hemos escuchado siempre ese término de que somos lo que comemos, ¿verdad? Y eso aplica tanto a lo que como intelectualmente como a lo que como alimenticiamente o alimentariamente. Entonces, creo que esas cosas que dices tú, el hecho de tener esos horarios, el saber qué alimentos realmente me generan beneficios y cuáles no, y poderlos ir controlando, creo que son de las cosas que más necesitamos introducir. Bueno, definitivamente, pues, como ven, el tema es bastante amplio. Creo que muchos de nosotros hemos padecido y probablemente vamos a padecer en algún momento de ese problema de irritación gástrica, que puede ser en un momento nada más temporal, pero que si no le damos el manejo, no le cuidamos adecuadamente, podemos tener problemas a largo plazo. Tanto la parte de los hábitos, de qué comemos, cómo comemos, etcétera, es una cuestión importantísima, así como pues prevenir las infecciones. Esto del Helicobacter pylori, pues hasta ahorita que yo sepa no he oído que haya vacuna. No, todavía no tenemos. Realmente tristemente el Helicobacter lo que nos revela es que pues somos un país pobre, ¿verdad? Pobre, cuando digo pobre, no solo económicamente, sino quizás con pocos recursos de saneamiento, ¿verdad? Agua segura, Gustavo, probablemente, bueno, fuentes de agua segura, quizás actitudes también de limpieza, ¿verdad? Ya de higiene personal. Entonces todo eso tiene que ver con esto. Pero no, todavía no hay, ¿verdad? Hoy lo que tenemos, desgraciadamente, son antibióticos que son bastante costosos, ¿verdad? Y que realmente, pues, por eso se deben indicar en quien verdaderamente lo amerite. Sí, y vean, algunas veces uno dice algunas cosas que las dice con un poquito de temor y temblor, ¿verdad? Porque definitivamente no se puede generalizar. Pero se me viene a la mente, por ejemplo, la cuestión de las comidas callejeras, o sea, las comidas en la calle. Y yo sé que hay personas que sirven comidas en la calle que es deliciosísima y con mucha higiene. Pero también lo he visto, pero así, con estos pequeños ojos, porque son pequeños, pero ven más de lo que deben. Pero mi punto es que, y creo que ustedes también, ok, la persona que está repartiendo comida, a mano limpia, digo a mano limpia porque se ve limpia, pero la misma mete la mano al delantal y saca el dinero para dar el vuelto, se lo vuelve a meter y vuelve a servir. Quizás ahorita con la pandemia el uso del gel ha habido un poquito de cambio, pero o sea, esas son prácticas inveteradas, o sea, eso es de siempre. Ojo, cuidado, porque como digo, pueden saber muy ricas y pueden ser baratas, etcétera, pero a la hora de la hora, me acuerdo de mi madre, tuvo una disentería Viviana porque, bueno, lo que asociamos fue unos manguitos verdes con sal y limón que compró en un semáforo, ¿verdad? O sea, pueda que no haya sido eso, pero la sensación nuestra es lo único que comió fuera de orden. Entonces, ojo, o sea, definitivamente tenemos que cuidar bien qué es lo que comemos, el aseo de manos, pues recordemos que muchas de estas infecciones son por contaminación de heces. Y entonces, ¡ay, qué problemático! Y nosotros tenemos tantos problemas de parásitos, de infecciones intestinales, en pediatría es a la orden del día. Pero bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Me encantaría que el doctor Marco Antonio Sánchez nos dé dónde lo podemos ubicar, qué teléfonos a dónde lo podemos buscar y qué horarios lo podemos. Bueno, Gustavo, gracias de nuevo por la invitación. Yo estoy en el Hospital y Clínicas Viera por la tarde de 1:30 a 4:30.
usted puede hacer una cita por WhatsApp al 9982-2440 y pues con gusto se le va a recibir y se le va a asignar una cita. Y bueno, si me permites unas últimas palabras, creo que al final este tema siempre va a pasar por qué puedo hacer yo para evitarlo. Y lo que yo puedo hacer para evitarlo va a tener que ver, como ya bien decías tú, con tener hábitos quizás alimenticios ordenados, ¿verdad? Segundo, evitarme pues estar consumiendo medicamentos que me generan daño al estómago, así que el uso de los antiinflamatorios, sobre todo en personas mayores, porque si bien en jóvenes puede haber complicaciones, las complicaciones más graves los vemos en personas de 60 años, que a veces son los usuarios mayoritarios porque padecen de osteoartritis o algún otro tipo de enfermedades crónicas que provocan dolor, ¿verdad? El otro aspecto es el tabaquismo. Si hay elemento nocivo y enemigo del aparato digestivo es el tabaco. Así que yo le digo a las personas, si usted tiene que elegir entre consumir una bebida alcohólica moderada y fumarse un cigarrillo, yo quizás aceptaría más que consuma la bebida y no el tabaco. Así que creo que el tabaco sí hay que abandonarlo completamente, moderarse con las bebidas, que esa es una actitud que yo veo que está costando mucho. Desgraciadamente mucho yo veo como la actitud al beber es prácticamente desenfrenarse, beber, beber, beber. Y yo a veces cuesta entender porque es como que yo vaya a disfrutar una buena comida, una comida que me guste, pero coma tanto que me dé deseos de vomitar. Entonces digo yo, ¿cuál es el deseo o cuál es al final la actitud? Pues si realmente lo que comí no lo disfruté, sino que lo terminé eliminando, o lo que bebí me generó otros problemas, ¿verdad? Eso es una reflexión personal. Entonces yo creo que hacer estas cosas quizás nos va a evitar a tener, y si usted tiene alguno de estos síntomas y tiene más de 40 años, acuda a su médico porque lastimosamente las úlceras pépticas o las úlceras malignas después de los 40 años necesitan una adecuada evaluación. Con esto llegamos al final, solo resta darle las gracias, agradecerle al doctor Marco Antonio Sánchez por apartar tiempo y pues compartir con nosotros, a ustedes también por el favor de su atención. Les deseamos un bonito día, que tengan una feliz semana y sobre todo deseamos que